Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros? Saludamos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos inicio a este espacio de tiempo, tiempo de oración por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez se les haga un poco extraño el que demos inicio con esta expresión del apóstol Pablo hacia los Gálatas, ya que por lo regular presentamos acontecimientos, sucesos, casos en los cuales implican dolor y aflicción físico. Y pedimos a nuestro Dios que conforte a nuestros hermanos que en diferentes partes del mundo han estado sufriendo, han estado padeciendo persecución, desplazamiento, aún aquellos en los cuales también han perdido la vida, como ya lo hemos elaborado en los programas pasados, como lo es en, en este tiempo, especialmente en este tiempo, lo que hemos estado mirando en Nigeria, aún en alguna de las provincias del el norte de Mozambique y en otros países como lo que es la India, en provincias en China, bueno, etcétera. Hemos seguido elaborando y dando información amplia sobre lugares donde la persecución es extrema, en otros lugares donde la persecución es menos, pero aún sigue el hostigamiento en contra de nuestros hermanos. Pero también queremos traer ante ustedes para que no ignoremos esta situación, este problema que prevalece dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, especialmente en estos países, en países capitalistas como lo que es el país de Estados Unidos, donde nosotros nos encontramos, donde tenemos abundancia en todos los aspectos, tenemos libertad para poder juntarnos y congregarnos. Tenemos también edificios con todas las comodidades, buenas bancas, aire acondicionado, calefacción. Tenemos la facilidad de transportarnos. Entonces podemos decir que todo tenemos favorable, pero sin embargo, esto puede causarse en un grave, o más bien es un grave peligro si no tenemos cuidado, si no usamos prudencia en cómo nos manejamos como miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, en un ambiente donde todo tenemos a nuestro favor, donde todo nos es favorable. Aún creo que la mayoría de los que profesamos cristiandad tenemos más de una Biblia con nosotros o en casa. De nuestra parte tenemos varios ah, varios Biblias en, con diferentes traducciones. Y digo esto por cuestión de que la mayoría tenemos bastante palabra de Dios, donde en otros países donde nos ha tocado estar, miramos la escasez de Biblias. Aún hemos ido a lugares donde nos han rogado por Biblias, por palabra de Dios. Y, pero digo todo esto por cuestión de que podemos hacernos la idea de que solamente en aquellos lugares donde hay persecución física o aflicción física, dolor físico, es donde tiene que ser el enfoque de nuestra oración. Pero sin embargo, debemos de considerar la situación que prevalece en estas partes del mundo, especialmente donde nosotros nos encontramos aquí en el país de Estados Unidos y otros países también democráticos donde la libertad religiosa o, es protegida por las mismas leyes gubernamentales. Pero sin embargo, existe un peligro muy sutil, y es el peligro de lo que Pablo advierte aquí a los Gálatas, o Pablo reprende a los Gálatas diciéndoles: ¿quién os fascinó? Usa la palabra fascinar. ¿Quién os fascinó? Entonces queremos enfocarnos sobre esta expresión de fascinar, para que miremos qué tan clara está la declaración del apóstol Pablo a los Gálatas, pero sin embargo también qué tan palpante es esta declaración hacia la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en estas partes del mundo. El apóstol Pablo da un inicio en el capítulo 3 a los Gálatas, reprendiéndoles, diciéndoles: oh Gálatas insensatos. Pero usa esta expresión: ¿quién os fascinó? Entonces es importante que entonces fijarnos
en una manera más detallada lo que la expresión fascinante quiere decir, y así podemos también aplicarla al ambiente que prevalece en estas partes del mundo en cuestión del ambiente que podríamos llamar cristiano, para que así también nosotros tomemos cartas en el asunto. Aquellos que pueden entender lo que aquí estamos elaborando, para que oremos por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos seguir recargando de que cuando decimos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, no nos referimos a un grupo en lo particular o a un ministerio, sino nos referimos a aquellos en los cuales solamente aquel que pagó el precio por su iglesia sabe con exactitud quiénes son sus miembros, quiénes son los componentes de su iglesia. El apóstol Juan nos da una anticipación o una declaración concerniente a ello en su primera carta, en el capítulo 3, si no me equivoco, versículo 14 o 16, donde menciona diciéndonos que en estos son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. No importa qué tantos dones espirituales tengamos o qué tantos entendimiento en revelación, en profecía tengamos, si es que no está en nosotros lo que es el amor, la misericordia, la compasión. Por eso es que aún Pablo, hablando a los Corintios, a su primera carta en el capítulo 13, después ustedes lo pueden leer con detenimiento, y da una declaración de las cualidades en las cuales existen en esta iglesia en los Corintios, pero sin embargo miramos cómo el apóstol Pablo lo declara, que todo aquello que pueden adquirir aún al punto de quedar su cuerpo para ser quemado, pero si no está lo fundamental, o sea, el amor, la misericordia, la caridad, la compasión hacia el prójimo, entonces todo esto viene siendo ruido. Entonces, basado en esto, queremos recalcar que no nos estamos nosotros enfocando con el hecho de orar solamente por nuestro ministerio, nuestro grupo, no, sino entre todos aquellos en los cuales han sido cambiados y transformados por el poder maravilloso del Evangelio. Por gracia somos salvos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario, y Él es el dueño de su iglesia. Pero sin embargo, en estas partes nos encontramos precisamente con este problema que ha dañado a los miembros de la iglesia. Y es precisamente lo que Pablo menciona a los Gálatas diciéndonos: ¿quién nos fascinó? Para entender más a fondo esta declaración, debemos entender también y fijarnos con más detenimiento a qué se refiere la expresión fascinar, cómo lo define el diccionario, para que luego tomemos en consideración y nos fijemos qué tan palpable es la escritura a los tiempos presentes y qué tan dañino es el ser fascinados, porque nos aparta de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y nos lleva solamente a una disolución. Por ejemplo, la palabra fascinante o me fascinó quiere decir a quien te encantó, quien te mostró algo atractivo, o quien te llevó a la seducción o al engaño, o bajo una acción que atrae irresistiblemente. O sea, una cualidad de ser excitante y atractivo. Digo eso por cuestión de la definición, y nos detuvimos para dar una definición de la palabra fascinante, porque vivimos en un tiempo donde el evangelio de nuestro Señor Jesucristo ha caído a un punto de tomarse como una forma de entretenimiento, una forma de fascinar, de que sea, de ser atractivo, de que encante, de que seduzca a las gentes bajo un propósito de la cual el apóstol Pedro también menciona en el capítulo 2, y creo que también nos es importante que lo miremos, porque lo que es fascinante, decimos, nos lleva a situaciones difíciles o a otras o a circunstancias en las cuales podemos caer a lo que menciona el apóstol Pedro en el capítulo 2 del versículo 1 al 3. Nos dice así: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores que introducirán encubiertamente herejías de perdición,
y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Y la declaración del versículo 2 nos dice esto. Y es triste. Por eso es que queremos hacer hoy en este día un llamado a orar por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice así: y muchos, no pocos, y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemada. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, o sea, con palabras atractivas, los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Y es precisamente lo que lleva o lo que impulsa este tipo de actitudes o de comportamientos en la declaración de Pablo a los Gálatas, o sea, de lo fascinante en lo cual muchos seguirán sus disoluciones y por esto el camino de la verdad es blasfemado. Ahora, usemos un razonamiento en aquellos que estamos despiertos a lo que prevalece a nuestro alrededor en el ambiente que llamamos cristiano. Nadie puede negar el hecho de que vivimos bajo una disolución espantosa. No podemos engañar que han aumentado los fascinadores, donde los mensajes o el mensaje genuino de la salvación por gracia, el mensaje real, el que redarguye, el que reprende el error, el que reprende el pecado, ha dejado de pasar de moda. Y solamente se enseñan mensajes modernos, atractivos, en los cuales se blasfema el nombre del Señor Jesucristo. Y digo esto por cuestión, y fuimos impulsados a llevar a cabo esto, porque no ha sido uno, ni dos, ni tres, ni cuatro. No queremos dar números para no mentir, pero son muchos los que han dejado el camino del Señor, porque en un tiempo fueron fascinantes. O sea, los atrajeron con un mensaje ilusorio, con un mensaje de prosperidad, con un mensaje falso, con un mensaje torcido, en lo cual no va conforme a lo que la palabra de Dios nos dice. Y cuando estos pierden el encanto, se disolucionan del mensaje de la salvación por gracia, porque el mensaje fue solamente algo fascinante, algo que agradaba a los sentidos naturales, algo que impulsaba solamente al materialismo, a las cosas de este mundo, sino olvidándose de que el mensaje prioritario no implica o como prioridad las cosas de aquí, sino que el Señor nos dice que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero cuando el mensaje es fascinante, se te va a poner delante de ti las cosas que son atractivos a los sentidos naturales. Cuando pasa el encanto y no se cumple lo que se te mencionó, te dijo que se te iba a tener como un ejemplo, uno de los ejemplos. Un hermano estaba orando por otro hermano, por un amigo en el hospital. Y estaba ahí su esposa. Y la promesa era de usted acepte al Señor y el Señor puede sanarlo. El Señor lo va a sanar. La esposa empezó a ir a la iglesia con el propósito, con la mente fascinada de que el hermano le dijo que el Señor iba a sanar a su esposo, que solamente ella se entregara al Señor. El esposo nunca se sanó. Y la mujer aquella que empezaba a ir a buscar el rostro del Señor, se desilusionó. Y no solamente dejó de buscar a Dios, sino que ahora se hicieron enemigos de la cruz de Cristo. Por eso que nos es importante de que cada uno de nosotros consideremos entre aquellos en los cuales han sido presa precisamente de estos fascinantes, de estos engañadores que harán mercadería de vosotros. Si tú, mi hermano, has dejado el camino de Dios, porque en un tiempo te fascinaron, aceptaste y gustaste el don celestial, pero te desilusionaste por los encantadores. Te invitamos en el nombre del Señor Jesucristo para que reacciones y tomes la acción de volverte al Señor, ya que el tiempo de su venida está cercano. Así que los invitamos a todos nuestros hermanos en los cuales me entienden lo que aquí estamos elaborando solamente en parte,
porque es amplio lo que podríamos declarar y muchos los testimonios que tenemos, pero solamente lo estamos haciendo para impulsarnos a que oremos por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en estas partes del mundo donde se han multiplicado los fascinadores. Así que los invitamos en este momento para orar en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo por todos aquellos que se han apartado del camino del Señor o aquellos que están bajo este encanto fascinante de mirar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo solamente como algo atractivo a los sentidos naturales. Así que oramos pidiéndole a nuestro Dios su bendición, diciéndole al Señor: bendito Dios, tú eres nuestro Dios, Señor, y nuestro Salvador. Y te damos muchísimas gracias, Señor, por el entendido. Te damos muchísimas gracias, Señor, porque nos permites visualizar las cosas, los peligros en los cuales como iglesia confrontamos continuamente. Hoy nos unimos, mi Dios, para pedir de tu mano la intervención por nuestros hermanos que han caído, Señor, en el engaño, han caído, Señor, al encanto, han sido presas de los fascinantes. Te pedimos por ellos, Señor, que los traigas liberación y que traigas convicción en cada uno de ellos. Te pedimos para que nuestros hermanos también, que han caído a disolución y que aún, Señor, han blasfemado tu nombre por causa, Señor, de la falsedad que prevalece entre el ministerio falso que ha aumentado en estos tiempos, en estas partes del mundo. Pedimos, Señor, liberación y que perdones a todos aquellos nuestros hermanos en los cuales han caído a disolución y que redarguya su corazón y que vuelva, Señor, a conciencia de que tú eres nuestro Dios bueno y misericordioso y que lo que reflejan o lo que manifiestan estos encantadores, estos falsos, no es en realidad el mensaje genuino y verdadero. Muéstranos tú, Señor, el camino y muéstrales a mis hermanos que han caído precisamente en esta actitud de ser fascinados y la disolución. Revélateles, mi Dios, mostrándote tú como el verdadero camino. Te lo pedimos en tu nombre, Jesucristo, mi Señor y Dios. Y guárdanos a nosotros, Señor, de esta actitud fascinante que prevalece a nuestro alrededor. Que no caigamos presos, Señor Jesús, de ello. Que no seamos la causa de que alguien caiga en disolución por nuestras conductas o nuestros comportamientos. Líbranos. Te lo pedimos en tu nombre, mi Señor Jesucristo. Gracias, mi Dios. Amén. Así es, mis hermanos, pues deseamos que lo poco que aquí hemos compartido le haya sido de inspiración, de motivación, para que nos mantengamos orando por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que se encuentra también en un alto peligro en estas partes del mundo por los fascinantes o por aquellos falsos que impulsan al pueblo a la disolución. Que el Señor, una vez más, grandemente les bendiga.